Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos con María Fernanda, una tocaya mía, que fue parte del programa Renacer en Digital y la invité al canal para que les cuente un poquito su experiencia, cómo transitó el proceso. Así que, bueno, bienvenida, Mafer, ¿cómo andás? Gracias, Fernando. Súper bien y agradecida por este espacio para que conversemos y todos nos escuchen. Yo tengo un montón de preguntas acá, pero bueno, vamos a dejar que esto fluya y que Total. quiero que le cuentes a la gente. eh, Vamos a hacer esto. ¿Quién era Maffer cuando empezó el programa? ¿A qué te dedicabas? Sí, ¿Y qué era lo que estabas haciendo? Contanos. sí, bueno, Maffer era bueno, sí, sigo siendo, pero era una persona del mundo corporativo. Yo tengo más de 13 años de experiencia en reclutamiento en multinacionales. Entonces, mi foco siempre ha sido reclutamiento y talento y he trabajado como empleada. He tenido todos estos años trabajando como empleada. Esa era la Maffer antes del proceso. ¿Y qué pasó ahí en la mitad? ¿Que quisiste Ajá. transformarte? ¿Que quisiste cambiar de rumbo? ¿Cómo fue el Sí, proceso? hubo un punto en mi carrera laboral que yo sentía que quería devolverle a las personas mi conocimiento, que desde el área de reclutamiento, por ser uno al ser empleado tiene que respetar, es el nombre de la empresa, etcétera, y llegas como hasta un límite, no puedes dar más o ayudar a las personas en su proceso de búsqueda de empleo, ¿no? Y eso ocurrió en el 2023 y yo empecé a generar ideas de cómo puedo apoyar a las personas. En ese momento yo lo llamaba asesoría para búsqueda de empleo. Y tenía algo supremamente básico. De hecho, eran unos bullet points que yo pasaba por WhatsApp, más o menos de cómo era lo que veía yo con estas personas para ayudarlos en su búsqueda de empleo. Entonces, ¿qué pasó? Que este año salgo de una reestructuración en la empresa donde trabajaba y dije, no, ya es el momento de darle más forma a esto y de sacarlo públicamente. Pero yo tenía muchísima resistencia, Profesionalizarlo, digamos. exacto, pero yo tenía muchísima resistencia a por dónde empezar, cómo lo voy a mostrar. Era Ay, algo para que, Maffer, sí, para un ¿qué pasó? minutito. Para. Ay, no No se sé, grabó. ¿Qué habrá sido? Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos al canal. Estoy acá con una invitada súper especial, María Fernanda. Maffer fue parte del programa de Renacer en Digital y está acá para compartir con ustedes su experiencia, cómo le fue en el camino, para que todas esas personas que están por ahí quizás se puedan sentir identificadas con el proceso, con el camino y obviamente con los resultados. Así que, Mafe, bienvenida. Me encanta que estés acá. Así que vamos a Muchas empezar a hablar, ¿no? gracias. Sí, 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 muchas gracias por invitarme, Fernanda. Súper a gusto de estar aquí contigo contando la historia. Contale a la gente quién era Maffer antes de empezar el proceso, de dónde venís, qué hacías y después nos contás ese puntito de inflexión que lo cambió todo. Correcto. Bueno, yo tengo más de 13 años de experiencia en el mundo corporativo, principalmente en reclutamiento y talento. Esa ha sido toda mi carrera. Eh, ¿Qué pasó? Que hubo un punto en mi carrera en el 2023 que empecé a sentir que había algo que yo estaba dejando de hacer o que estaba como desconectado un poco con mi propósito, y ahí es donde se me ocurre la idea de empezar a acompañar a profesionales en su estrategia de búsqueda de empleo, pero en ese momento era algo muy básico, que yo tenía un texto que mandaba por WhatsApp y algo muy sencillo. Yo en ese momento le llamaba asesoría. ¿Qué pasa? Este año, 2025, yo salgo de la empresa donde estaba trabajando por una reestructuración y decido sacar esto a la luz, iniciar el proceso de hacerlo público, ¿no? Y encontrar una forma o tratando de encontrar una forma de monetizar este proceso
es cuando, o no sé si estoy adelantada, ¿no? Cuando me encuentro contigo, que fue en un evento de speakers. Y bueno, allí conectamos. Pero bueno, no me quiero adelantar. Ahí vamos a llegar, pero cuando saliste de la empresa tenías dos opciones. Claro. Es decir, ok, me voy a buscar alguna otra empresa o ya es momento de dejar eso como de etapa. Sí, ¿Qué fue lo que te decidió decir, ok, voy a ser mi propia jefa, no voy a volver, yo con lo que sé puedo hacer algo propio? ¿Cómo fue ese proceso y esa decisión? Porque además eso es como una decisión familiar también, ¿no? correcto, correcto, tienes toda la razón. No fue fácil, pero ¿qué pasa? Yo también ya había pasado por una reestructuración hace muchos años y ya sé lo que es pensar como en con ansiedad, en desespero. Y en este momento de mi punto de carrera yo dije, bueno, si ya yo vengo trabajando esto, pero no lo he hecho público, o sea, no lo he puesto en ninguna plataforma, ¿por qué no darle la oportunidad? Es algo que disfruto, es algo que me gusta, por supuesto, fue una conversación con mi esposo, que también es independiente, como que mira, vamos a darle la oportunidad a esto. En ese momento no lo había, de hecho, no lo tomaba como una decisión de que me voy a dedicar a esto 100%. Era como que, bueno, vamos a hacer esto, voy a dar la oportunidad a esto y en parte voy a buscar trabajo, ¿no? Pero ya después de que vi que esto realmente tiene un propósito, una forma, un sentido, eh, fui olvidándome de la búsqueda de empleo. De hecho, no es algo que en este momento sea mi visión. Realmente quiero enfocarme a disparar mi emprendimiento de manera formal. Mafe, cuando empezaste a pensar, decir, ok, voy a hacer algo mío, voy con todo esto que sé, con toda la experiencia que tengo, voy a empezar a darle forma. Uh ¿Qué es -huh. lo que te hizo buscar ayuda? Decir, no, ok, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? ¿Por qué no lo puedo hacer sola? ¿En qué me trabo? ¿Cómo fue esa parte del proceso? Sí, sabes que yo en ese momento sentía que tenía muchas ideas, que tengo una experiencia valiosa y este deseo de ayudar a otros. Pero ¿cómo aterrizo todo eso en una propuesta clara, en algo que se pudiera vender? No quería improvisar, ¿no? O sea, realmente los elementos que me hacen buscar ayuda es cómo hago para construir algo sólido, porque yo no he emprendido antes nada. O sea, yo salgo de ser empleada toda mi vida, eh, y lanzarme a esto, digo, no, bueno, yo quiero una guía de alguien que haya hecho esto antes, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas era eso, cómo estructurar el servicio. Eh, el servicio y el negocio. O sea, cómo esto podría ser un negocio. Más allá de que hay mucha información en Internet, cómo alguien me podía también ayudar a evitar cometer errores, porque ya bien sea que esa persona los hizo, los cometió, o ha ayudado a otras personas a setear ese camino. Y ahora pensando que estás hablando de estar toda la vida en la vida corporativa a de pronto estar en tu casa, Correcto. ¿cómo viviste ese proceso? ¿Tenés alguna rutina? ¿Tuviste que hacerte alguna rutina? Porque digo, estar todo el tiempo yendo a una oficina, decir, bueno, ok, trabajo en mi Sí, casa, el espacio, en qué horario. ¿Cómo hiciste con eso? sí. Eso fue un proceso también. Chicos, No es algo, sí, no es algo de la noche a la mañana. Eh, Pasarse, inclusive cosas básicas, como que pasas de no tener una computadora propia, o sea, la computadora que utilizaba era la computadora del trabajo, el calendario que utilizaba era el calendario del trabajo. Entonces, cosas tan básicas como dónde voy a llevar mi agenda ahora, decidir eso, en qué herramienta, mi computadora personal, ok, vamos a volver a familiarizarnos con eso. Y sí, un horario y qué hacer en ese horario. Como que, bueno, de acuerdo a tu acompañamiento, tú me guiabas, como que, bueno, organízate así, en este momento hace contenido, en este momento estructuras esto, empieza por aquí.
creo que ese acompañamiento es lo que también ayudó a que yo pudiera ir poco a poco encauzándome en la rutina que sigue under construction, o sea, sigue todavía en proceso de evolución todo el tiempo. No te voy a decir que ya está, ay, sí, tengo la rutina perfecta, pero mira, mientras que uno, tú sabes qué pasa también, que cuando es algo propio, yo sentía las ganas de pararme a hacer las cosas, ¿no? Aparte tengo hijos pequeños, o sea, ya hay también una rutina familiar que cumplir y es cuestión de irse ajustando y la emoción de, wow, estás haciendo algo para ti, te abre la creatividad también muchísimo cuando trabajas algo que es propio. Mafer, vos contaste algo que es súper interesante, porque bueno, vos empezaste el negocio literalmente mientras estabas trabajando. Sí, correcto. Entonces, eso puede ser una transición mucho más, menos abrupta que decir, ok, dejo mi trabajo y empiezo algo nuevo. Y en tu caso, lo viste como una realidad, como que, ok, sigo trabajando, sigo teniendo mi salario, pero sé que no es lo que quiero hacer toda la vida, que en paralelo puedo construir algo propio. Totalmente, ¿Cómo lo vivís? sí, totalmente. Para mí ya esa idea empezó a sonar en mí porque siempre, y con esto tampoco digo que en algún punto yo no diga que no pueda volver al mundo corporativo, eso no lo sé, pero hoy siento que no se estaba ajustando también a mi vida familiar el hecho de ir, cumplir un horario, eh, objetivos de la empresa, etcétera. Entonces, todas las empresas siempre hacen reestructuraciones. Y yo sentía que no tener un plan B era estar siempre dependiendo de que alguien en algún momento decidiera por mí, decidiera por si seguir o no. Y más allá de eso, creo que también es el tema de que de cómo yo devolverle de nuevo estas ganas de ayudar a las personas que pudieron haber pasado por lo mismo que yo y transferirles ese conocimiento, que por eso se le llama mentoría, ¿no? Entonces sí. Dale. Ok. Entonces sí, en el proceso de tener ya un empleo eh, y ya haber tenido una idea en curso, obviamente hace que el proceso de decidir emprender pueda aliviarse un poco, pero no te niego que los miedos siguen siendo iguales, ¿no? Porque dejar un salario, una estabilidad, algo seguro, no es fácil. En este caso, como yo salí por reestructuración, no decidí yo, sino decidieron por mí. Quizás eso también ayuda un poco. Pero ya tomar la decisión de no buscar un trabajo inmediatamente, sino que vamos a darle la oportunidad a esto, también lo que ayuda es que eran las ganas que yo tenía de devolver el conocimiento que yo tenía a otros. O sea, como todo este conocimiento que yo traigo, ¿cómo no compartirlo con los demás? Entonces ahí es donde entiendo el concepto de mentoría, de que no, o sea, tú puedes guiar a una persona, acompañar a una persona desde tu experiencia, desde lo que tú viviste y los conocimientos, por supuesto, de ese trabajo que tengas y esa persona se puede nutrir de eso en el camino, de nuevo, no cometer los mismos No, y errores. se transforma como tu propósito de vida, en definitiva, Exactamente. mucho más que, que desde dentro de una empresa. Mafer, y ahora yendo al programa, qué es lo que te terminó de decidir, ok, voy a empezar a trabajar con Fer? ¿Qué es lo que más te llamó la atención y cómo viviste como ese proceso desde adentro? Bueno, yo creo que una de las cosas que valoro mucho de trabajar contigo, Fer, es que finalmente sentí que estaba poniéndole orden, ¿sabes? A todo lo que tenía en la cabeza. Porque bueno, volviendo al punto de los miedos, ¿no? Hay mucho miedo a invertir sin saber si lo vas a recuperar. Ese es el primer miedo del principio. ¿Lo Eh, recuperaste? lo recuperé, recontra Ahora recuperé. hablamos de recuperar. Sí, sí, sí. Entonces, el miedo de invertir sin saber si lo voy a recuperar, dudar si realmente estaba lista para mostrarme, ¿sabes? Como que superar todo eso, pero tú, o sea, el programa realmente, tú ya tienes, cada sesión tiene un foco.
y herramientas concretas. Como que mira, esto, punto 1, haz esto primero. Punto 2, ok, ya hiciste eso, ahora tienes que hacer esto otro. Entonces me sentí muy acompañada y también validada, porque en el caso mío, no sé cómo cada quien tiene sus ritmos, yo tenía un ritmo muy particular. O sea, yo sentía que no podía ir súper rápido y tú respetaste mucho eso. O sea, yo veía que tú, dale, es un proceso, no sé qué, porque de nuevo es un chip de mentalidad de cambiar, de venir del mundo corporativo, salario de querer, oye, ¿será que me pongo a aplicar? No sé qué. Ah, no, vamos a darle la oportunidad a esto. ¿Entiendes? Entonces, Mafer, y de las herramientas que usamos, ¿cuál es la que más te voló la cabeza o decís, no, sí. esta herramienta, o que Yo no creo, conocías usar? mira, yo creo que la estructura de la oferta, o sea, que me diste como una estructura de cuál va a ser la oferta de el value proposition. Exacto. El value proposition para las personas, para los clientes. Y antes de eso, inclusive el enfoque del cliente ideal. O sea, todo este ejercicio que se hace al inicio de cómo definimos el cliente ideal y que puede ser más de un cliente, que por supuesto si es uno mejor, cómo comunicarles a ese cliente desde la conexión y no desde la venta forzada, la forma diferente de hablar en las redes. O sea, yo creo que esas herramientas me las llevé muchísimo, me ayudó muchísimo a estructurar desde el inicio a quién le voy a hablar. O sea, realmente a quién le voy a hablar y de qué trata mi programa. Y si mi programa responde a una necesidad, o sea, la parte de transformar a alguien de A a B, ¿cuál es la transformación? Eso es. Mafer, y entonces contale a la gente qué resultados tuviste a lo largo del programa, en cuánto tiempo, y después quiero que cuentes cuántos seguidores tenés en Instagram. Ah, mira. Bueno. Vamos a derribar mitos. Sí, no, total. Mi cuenta era una cuenta personal. Mi cuenta de Instagram era una cuenta personal que yo lo usaba para nada de negocio. Y bueno, eso y los resultados básicamente es que tengo una propuesta validada, un servicio que ya está ayudando a otras personas. Mi mentoría se llama Conexión Profesional y tuve mis primeros 7 clientes, de los cuales ya generé un monto de $4,000 en el primer mes. Y lo más valioso es que lo hice alineado 100% a mí, pues. O sea, me fui fiel a mí porque lo lancé como yo quería que se comunicara. Tengo 700 seguidores hasta ahora. En el momento que empecé tenía 600. O sea, sí, han avanzado, han evolucionado 100 más, pero realmente creo que no se trata de seguidores, definitivamente es de utilizar la misma comunidad que tienes, las mismas personas que están, que ya te conocen. Exactamente. La gente que ya te conoce, tal cual. Así que... Cuando le pones una oferta clara y un mensaje súper preciso de que vos sos la opción de que ellos necesitan, de que ellos están buscando. Entonces, para terminar, Mafer, ¿algún consejo que le darías? ¿Recomendarías trabajar conmigo, básicamente? Sí. ¿Y algún consejo? Sí. O sea, yo creo que si estás, lo que te puede resonar de esta historia es que si todavía no sientes que, o si sientes que tienes que tener todo listo, todo claro, o sea, la verdad, no. De nuevo, yo empecé con un texto que yo mandaba por WhatsApp y ahora tengo una propuesta, un programa con pilares, todo esto lo hice con Fernando, lo hice contigo. Tengo una estrategia de comunicación, inclusive, cómo va a ser el pago. O sea, son muchos detalles que como emprendedor y como persona que vienes de ser empleado, hasta que si no, que qué importancia tener un correo con tu marca, o sea, tu nombre. Son muchos detalles que realmente Fernanda te da toda esa claridad. No tienes que hacer un estudio adicional, es ya lo que está adentro. Lo que sí es importante es eso, creer en uno mismo y apostar en que funciona, ¿no? Así que bueno, el proceso con Fernanda es que se puede, sí, total. Es profesionalizar el conocimiento y crear un negocio con propósito de algo que ya uno tiene. Y empezar cada paso y mi frase, mover el culo. Sí, que esa es una de las cosas retadoras
retadoras, pero también respetas los ritmos de las personas, pero también estás ahí, así que tienes esa arte, manejas muy bien el balance de ambas cosas. Sí, sí, sí. Qué bueno. Pero súper. Mafer, mil gracias por el testimonio. Estoy segura que le va a ayudar a mucha gente a dar ese paso, a contar que se puede con 700 seguidores, a contar que se puede hacer tu empresa o tu proyecto personal aún estando trabajando en la compañía y que puedes empezar aún si no tenés todo resuelto y todo perfecto. Lo que hay es que empezar, ya, y continuar y ser constante. Eso sí, que esa es la parte donde estoy ahorita. Ajá, vamos a ser constantes. Pero sí. Gracias, Mafer. Muchas gracias. Saludos. Gracias a todos.